Muy buenas, Juan Camilo. La primera pregunta es solo para que la gente te conozca. Sí, Explica quién eres, a qué es lo que te dedicas y de dónde estás situado. ok, Cuéntame. bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio, Samuel, y te cuento, yo me llamo Juan Camilo, en este momento tengo 21 años Ujú. y yo vivo en un pueblo bastante remoto de Sudamérica que se llama Pamplona, pero no Pamplona, España, sino Pamplona, Colombia. Tiene Ujú. más o menos 55.000 habitantes y para dar un poco de contexto, está a 2 horas de la frontera con Venezuela. La parte colombiana cerca a Venezuela es sobre la cordillera de los Andes, entonces yo digo que esta es mi versión de los Alpes suizos, ¿no? Para dar Ujú. también un poco de contexto acá, el ingreso promedio de las personas yo creo que está alrededor de los $200 mensuales, ¿no? Ujú. Y yo en este momento tengo dos negocios, que este concepto se lo robé a Carlos Muñoz, ¿no? El de tienes dos negocios, el negocio que te da de comer hoy y el negocio que te da de comer en el mañana. El negocio que me da de comer hoy ayuda a infoproductores, es decir, personas que viven de la educación en línea, Ujú. específicamente en áreas de negocios online, educación financiera y libros de desarrollo personal y profesional, a que creen más y mejores contenidos para sus redes sociales. Ujú. Mis clientes son marcas personales ya consolidadas de bastantes años, que están ingresando varios decenas de miles de dólares y yo los ayudo a ellos en la parte técnica y operativa de su negocio, en la parte community management, de edición de imágenes, de edición de videos, todo lo que esté alrededor de la Ujú. creación de contenido para redes sociales, un poco también de copywriting, de cartas de ventas. Y en el negocio del mañana, el negocio del futuro que estoy construyendo en este momento, estoy formando mi marca personal, donde hablo de desarrollo personal y profesional. Y bueno, la idea es aplicar todas las estrategias que he aprendido con los años apoyando estas marcas personales ya consolidadas para también construir una marca personal sólida, de la cual yo viva totalmente y además desde la cual pueda ayudar a muchas Nos personas. hemos situado en contexto y que ya has dicho a qué te dedicas, qué es lo que haces. Ujú. La segunda pregunta es, ¿tú crees que hace falta vivir en un país como Estados Unidos o Europa para ganar dinero online? Porque hay mucha gente que nos va a ver que vive en Latinoamérica. Y yo hablo con mucha gente diariamente y me ponen la excusa de como vivo en Latinoamérica, no puedo empezar este negocio. Dime tu Sí. opinión al respecto. No, la respuesta corta es no, y yo soy el ejemplo viviente de eso porque, mira, yo abandoné la universidad, entonces no tengo un título universitario. Yo no vengo de una familia que esté muy acomodada. Mis abuelos eran campesinos, mi madre una madre soltera que a duras penas hizo la secundaria, que con dificultades me pagaba los primeros semestres de la universidad. Y todo lo que yo he hecho y todo lo que yo hago hoy por hoy ha sido gracias a tener internet. Incluso yo creo que el hecho de vivir en Latinoamérica y vivir en un lugar remoto de Latinoamérica es una ventaja más que una desventaja, es una ventaja estratégica, porque a la hora de hacer dinero, si tú te entiendes a ti como persona como un negocio, tienes una ventaja competitiva y son tus costos operativos. Ujú. Y que al menos para entrar te puede ayudar. En el largo plazo puede ser que competir por precios no sea necesariamente la mejor estrategia del mundo, pero sí es una ventaja que, por ejemplo, los europeos y los norteamericanos no tienen. Porque, por ejemplo, decirle a un gringo, a un norteamericano, a un estadounidense, que a través de Internet va a ganar al principio, después de 1, 2 o 3 meses estudiando un tema, $300 mensuales, sería una tontería, porque dice, para eso voy y trabajo en un Walmart, para eso hago otra cosa, pero para una persona en Latinoamérica, $300, o sea, es una gota para ese estadounidense, pero puede ser una avalancha. Hace poco tuve el caso de una chica que generó en un lanzamiento de un infoproducto $100 en una noche. Para la mayoría de personas que yo conozco con las que yo trabajo, $100 es una tontería porque están haciendo lanzamientos de 50.000, 100.000, $150.000. Pero para esa chica que tiene 30 años, no tiene empleo, tiene una niña de menos de un año, significa, por ejemplo, poder pagar un arriendo de un mes con solamente el trabajo que hizo en una noche. Juan Ujú. Camilo, ¿cuánto dinero ganas mensualmente y cuántas horas trabajas al día Sí, hoy por yo, hoy?
Sí, yo en este momento estoy ingresando alrededor de 1.300 dólares mensuales y, hombre, yo tengo 4 clientes, pero el cuarto cliente es en este momento desagradecido, exige mucho, paga poco y es el que más me demanda tiempo. Y ese cliente soy yo. Ah, Ese cliente soy yo. O sea, mis 3 clientes, ujú, eh, yo perfectamente puedo hacer las actividades de su trabajo en 2 a 4 horas diarias. Si ujú, yo solamente me dedicara a ellos, trabajando 2 o 4 horas diarias enfocado y siendo lo más productivo posible, ya podría generar esos 1.300 dólares. Lo ujú. que sucede es que yo soy consciente de estos dos negocios, que hoy tengo un negocio que me está dando de comer hoy, pero quiero construir el que me da de comer mañana. Entonces, a este otro perfectamente le puedo dedicar 8 o 10 horas al día y hoy por hoy sí, sí que me da dinero, pero no es el grueso de mis ingresos, ¿ves? Ujú. Entonces, de ahí que diga que ese cuarto cliente es el desagradecido, pero hay que cuidarlo, hay que consentirlo, Pero porque es como el que el dijiste, caso va a dar. Ujú. 1.300 euros no es lo mismo que en España, Sí. en Dinamarca, que donde estás tú. Hombre, que esto hay que ponerlo en contexto, o sea, para una persona que nos escuche desde Europa puede ser una tontería, incluso si Tampoco. esta persona está ingresando 5.000 o 10.000 dólares. Es la importancia de mirarlo todo en contexto, pero yo vivo en un pueblo donde las personas que tienen trabajo, porque lo común no es que haya acá trabajo, no hay fábricas, no hay industrias, no hay negocios. Los jóvenes de mi edad estudian acá en la universidad que hay en el pueblo porque es barata, pero es para irse a otra ciudad a poder conseguir un trabajo. Las personas que tienen trabajo acá están en labores de construcción o labores del campo, agrícolas. Y mira, digo 200 dólares porque es el salario mínimo en Colombia, pero es que la gran mayoría de personas ni siquiera llegan a ingresar eso. Pueden estar ingresando, o sea, recientemente me contaban el caso de una chica que por labores domésticas, trabajando 8 horas al día, estaba cobrando 100 dólares mensuales. Entonces, ese es el contexto donde yo vivo Ujú. y acá ingresar 1.000 o 1.300 dólares por trabajar 2 o 4 horas al día Pues, es un resultado poderoso. Pero todo hay que mirarlo en el contexto de la persona y el lugar donde está, ¿no? ujú. Ujú. La cuarta pregunta es, ¿cuánto tiempo te llevó llegar a la situación en la que estás ahora? O sea, de Sí, cero a lo que estás ahora. Y tu experiencia con la universidad, porque yo te conozco y sé que has tenido alguna experiencia con la universidad y quiero que me sí. cuentes este proceso. Fíjate que las dos preguntas se relacionan, Samuel, y al principio, y te estoy hablando de hace varios años atrás porque, eh, bueno, te lo cuento más adelante, pero al principio era yo solo, encerrado en mi cuarto, trabajando sin generar ingresos, ¿no? Cuando digo trabajando es haciendo las cosas que hago hoy que me pagan. Las hacía y nadie me pagaba por hacerlas. Ujú, Entonces nadie me miraba, nadie me prestaba atención, pero los resultados traen resultados y yo estoy convencido que al principio es difícil que otras personas confíen en ti porque solamente hay un dato, solamente hay una intención de quiero hacer esto, pero no hay resultados. Cuando los resultados llegan y son visibles, tú ya no tienes que contar, sino solamente tienes que explicar y ujú. tienes ahí el resultado y las personas dicen, ve, ¿y tú cómo haces, cómo haces eso? Entonces te lo cuento porque es curioso que ahora que yo tengo los resultados que tengo hoy por hoy, me buscan, por ejemplo, profesores de universidad de mi pueblo para preguntarme qué es lo que hago, cómo es que lo hago y cómo ellos también podrían hacerlo. Ujú. Y justamente la pregunta que tú me hiciste de cuánto tiempo pasó a que tuvieras resultados, me la hizo un profesor de universidad. Yo le dije, ve, esa pregunta para mí está mal formulada porque tiene un error desde la forma en cómo se plantea. Y Ujú. es que está planteado desde el modelo mental de la educación tradicional y la educación universitaria. Y el modelo tradicional te dice que tú vas a la universidad o vas a algún instituto, a alguna academia y estudias 1, 2, 3, 4, 5 años y después de que tú termines ese tiempo es que vas a poder ingresar y vas a generar dinero. Y Ujú. nunca más vas a tener que volver a estudiar porque es una educación para toda la vida. Yo creo que eso tenía validez y tenía sentido en un mundo
que un sociólogo europeo que murió hace poco llamado Zygmunt Bauman lo llamaba un mundo sólido. Pero hoy por hoy no estamos en un mundo sólido, sino estamos en un mundo líquido y por lo tanto también necesitamos una educación líquida. Y una educación líquida no es para toda la vida, sino que una educación líquida ocurre durante toda la vida y a lo largo de toda la vida. Entonces, yo soy fruto de una educación y de una autoeducación líquida donde yo empecé a aprender cosas, pero parte de aprender en un mundo líquido es hacer, porque saber acerca de algo no es lo mismo que saber hacer. Entonces, de inmediato aprendí algo y busqué la forma de cómo ponerlo en práctica y más temprano que tarde eso me empezó a generar ingresos. No tuve que esperar mucho tiempo, pero ¿qué sucede? Los primeros ingresos que yo generé no fueron muchos, fueron 25, $50, pero fueron lo suficiente como para validar que eso que yo había aprendido tenía utilidad y valor para alguien. Luego fue un proceso de escalar de, ok, vi que esto que aprendí me generó resultados, entonces, ¿cómo puedo aprender a hacerlo más y mejor o cómo puedo aprender a hacerlo en menos tiempo? Y en la medida en que yo he ido aprendiendo más, en la medida de eso también mis ingresos han ido creciendo en la medida en que gano más y tengo que trabajar menos porque soy más productivo. Entonces, mira, de tiempo, no te podría decir como, que esa pregunta podría venir de alguien de decir, ok, ¿cuánto tiempo tengo que invertir para poder ganar dinero a través de Internet? Yo te diría, no, tú incluso hoy mismo puedes ganar dinero si de repente le das a la tecla adecuada. A mí me pasó con el libro de Brian Tracy de ventas. Ahí entendí yo un concepto, de inmediato monté un anuncio y de inmediato con eso vino una persona y le cobré por un servicio. Ese mismo día, con una idea que yo aprendí. Pero no fue simplemente con saberla, sino también con ponerla en práctica. También puede pasarle que a una persona le pase mucho tiempo hasta que ella sepa con claridad qué es lo que tiene que hacer. No es tanto de cuánto tiempo haya que pasar para yo generar ingresos, sino qué tan rápido estoy dispuesto yo a aprender y qué precio estoy yo dispuesto a pagar para aprender. Y el precio puede ser de repente quemar dinero, el precio puede ser quemar tiempo o el precio puede ser en la vergüenza, que pasa por levantarme y hacerle una oferta a alguien y que esa persona me diga que no, que me rechace. Entonces, como te digo, le comentaba a este profesor que justamente me hacía esa pregunta, que yo creo que la pregunta tiene detrás la idea del modelo educativo tradicional y estándar de la educación para toda la vida, pero yo creo que desde mi experiencia este tema de Internet es más durante toda la vida y en cualquier momento se puede generar. Con respecto a la universidad, para pasar a la segunda pregunta y que lo estaba tratando de empapar en toda la respuesta que te dije, yo siento que la universidad tuvo valor en cierto momento de la historia, pero que hoy por hoy estamos viviendo un momento histórico donde ya no tiene el mismo valor que tenía antes. La educación era hasta hace poco un monopolio exclusivo del Estado y de las universidades. Solamente ellos tenían la capacidad y el poder de dar educación a otros. Pero yo estoy convencido que Internet y la educación abierta, que es una educación mucho más líquida, no una educación tan sólida, va a lograr el objetivo que las universidades y los estados habían estado persiguiendo por tantos años y no lo habían logrado. Yo no sé cuál sea la realidad o los datos en Europa, pero te cuento que por lo menos en Latinoamérica, que creo que hay más o menos 600 millones de personas, el dato que tengo es que solamente 30 millones de personas han ido a una universidad. Y aunque se le asignara el doble, el triple o el cuádruple de recursos al aparato educativo tradicional, no podríamos llegar ni a un tercio de toda la población. Y eso hasta hace poco significaba que si yo no podía acceder a una universidad, estaba condenado a resignarme a una vida pusilánime, donde mis ingresos iban a ser muy bajos, donde mi calidad de vida iba a ser muy baja y donde las mejores oportunidades de la sociedad iban a ser imposibles para mí, porque un título universitario era la puerta de entrada a mejorar la calidad de vida. Hoy con Internet y con la educación abierta, yo creo que esto se cayó y lo digo porque yo lo he experimentado y yo lo he vivido. Es posible aprender de una forma más rápida y más efectiva
técnicas y herramientas por las cuales tú rápidamente vas a poder cobrar y cobrar mucho mejor que lo que harías yendo a una universidad. Pero esto tiene un precio, Samuel. Yo creo que esto no es para todo el mundo y yo no les recomiendo a todos los muchachos de nuestra edad que dejen la universidad por lo siguiente. Si tú te fijas, por ejemplo, todos estos libros de acá al lado son una parte minúscula de lo que yo he leído. Yo, por ejemplo, he estado temporadas donde he estado escuchando un audiolibro por día. Acelero los audios con el doble de velocidad, salgo a caminar o al gimnasio y perfectamente en 1 o 2 horas escucho un audiolibro. Todos los días tengo la disciplina de sentarme a estudiar, a leer, por ejemplo, 100 páginas. Todos los días tengo la disciplina de sentarme a ver cursos que los he comprado y de esto que estamos hablando de esa educación abierta. Pero me temo que muchas personas de nuestra edad no tienen la responsabilidad para si en este momento se salieran de la universidad o no fueran a la universidad y le dijéramos, ve, tú eres ahora responsable de tu educación, tú vas a ver cómo te educas para hacerlo. Creo que la gran mayoría no lo haría. Entonces la universidad es valiosa como un medio de control que te obliga a tener que educarte, lo quieras o no, sea efectivo o no, porque no eres capaz de hacerlo solo en este momento, porque no has construido el músculo y la disciplina. Yo no sé cómo sea el contexto de Europa, pero acá en Latinoamérica pasa mucho que salimos a vacaciones, los chicos de colegio y universidad, y ¿cuántos se leen un libro? ¿Cuántos ven un curso? Incluso no vamos a decir de cursos de pago. ¿Cuántos consumen contenido que sea educativo y de entretenimiento en las redes sociales y no se dedican solamente a entretenerse? Son muy pocos y yo siento que esto es de parte y parte. Por un lado, un sistema paternalista que siempre nos ha enseñado, yo tengo que decirte qué hacer y tú no puedes hacer las cosas por tu cuenta, pero también yo como individuo la decisión que he tomado de no liberarme, de no buscar, de no hacer las cosas por mi propia cuenta, de no ser responsable de mi educación y de mi contexto, ¿no? Y también te cuento algo. En mi experiencia abandonando la universidad, me di cuenta que la universidad ahora, no como institución educativa, sino como institución social, tiene su valor en el sentido en que tú te relacionas con personas de más o menos tu edad. Y la mayoría de nosotros, desde mi experiencia, estamos acostumbrados que la forma que tenemos de conocer a otras personas, sean parejas o amigos, es a través del sistema educativo. Yo me he sentido muy solo al abandonar la universidad en el sentido en que no tengo los mismos espacios que tenía antes para conectar con otros y es ahora un proceso de reinventarme y ver cómo puedo construir relaciones, ya no desde un contexto universitario incluso, desde un contexto no laboral. ¿De dónde viene la mayoría de amigos que nosotros tenemos? Del trabajo y de la escuela. Pero ¿qué pasa si ya no tenemos que ir a un trabajo de una escuela? Entonces, ¿cómo hacemos para construir relaciones que sean valiosas y significativas para nosotros? Yo hoy por hoy me hago esa pregunta y tengo ese reto en mi propia experiencia. De ahí que, por ejemplo, te conozca a ti en esa búsqueda, ¿no? De conectar con otras personas y de crear relaciones, siendo que ya no tengo ese contexto o esa herramienta que tenía antes. De verdad, muchas gracias por invertir tu tiempo conmigo, responder esas preguntas. Y quiero acabar de la siguiente manera. Me puedes preguntar lo que quieras y yo te voy a responder. Si tienes alguna pregunta para mí. Después de todo esto que yo te he contado, Samuel, ¿qué aprendiste? Esa es una buena pregunta, Juan Camilo. Pues lo que he aprendido es, aunque ya lo conocía, pero es a valorar más el dinero según la perspectiva. Eso es lo que más se me ha quedado. Y también que cada uno tiene su propia definición de felicidad, porque la mía es bastante diferente. Entonces es todo muy relativo y cada uno tiene su propia visión de la vida y tenemos que respetarla y entender a los otros, porque nadie sabe por lo que has pasado tú, nadie sabe por lo que he pasado yo realmente. Entonces lo que me he llevado de hablar contigo de esta entrevista es eso, a mirar el mundo con perspectiva y respetar a los demás porque no saben lo que han pasado. Y de repente, Samuel, eso parte por respetarte a ti mismo y darte tu lugar a ti, a lo que tú quieres y a lo que a ti te interesa en la vida, que no tiene por qué ser lo mismo que otro, porque tú eres otro y ese otro es otro. Dale, fantástico. Muchas gracias también por invitarme, Samuel.
Muchas gracias a ti.